Hola, podéis verme online y escucharme. Es fácil veros. Ah, bienvenidos, bienvenidas al módulo sobre la vacuidad que vamos a hacer esta 3 tardes, noches que vamos a tratar la vacuidad. Una va a ser introducción al Tantra y luego habrá 2 sesiones de revisión después de transformar los problemas y la vacuidad posteriormente. Eso es, y eso es todo. Entonces, es, entonces todo acaba al final, ¿no? Más tarde, más pronto. En- de- la vacuidad es un tema muy importante, ¿eh? No es muy fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿eh? Entonces, tenemos que, tenemos que tener una perspectiva fácil acerca de la vacuidad y después de 3 tardes todavía tendremos dificultades con la vacuidad, pero eso es lo normal, eso es habitual. La vacuidad te toca pasar unas décadas pensando hasta que las cosas se van a estar claras. Tenemos que tener una perspectiva a largo plazo. No, pero es muy importante porque Ariadeva dijo, solo dudar sobre la creencia en el yo existiendo verdaderamente y demás, quizá no hay esa entidad concreta. Eso por sí mismo ya está haciendo tambalear samsara. Eso por tanto, somos muy afortunados de pensar sobre y de debatir o tratar sobre el tema de la vacuidad las próximas tardes, noches, y tenemos que generar esta motivación para querer entender la vacuidad, para eliminar la ignorancia que causa la raíz del sufrimiento, y no solo por nosotros, por cada uno de nosotros, sino por todos los seres que vemos en los tiempos modernos por la violencia, afectados por la violencia, por las enfermedades, y todo está basado sobre el karma, las aflicciones, y a su vez esto sobre la ignorancia. Es así, tenemos que generar esta motivación para que cada uno de nosotros, de vosotros, pensáis así que yo lo voy a hacer, ¿no? Este tipo de motivación, tratar de generarla. Imagina delante de ti Buda Sakyamuni como y que alrededor tuyo están todos los seres que están experimentando sufrimiento, y que nosotros tenemos una responsabilidad con ellos, y por eso ah, vamos a hacer las oraciones con estos. Fundador total, destructor trascendental, que ha sido más allá de destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conducta supremo de los seres humanos, que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos. Ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso, conquistador, subyugador del clan de los saques, en ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Al fundador, dotado, destructor trascendental, que ha sido más allá de destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que han ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso, conquistador, subyugador del clan de los saques, ante ti me posto, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. El fundador, dotado de destructor trascendental, que ha ido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso, conquistador, subyugados del clan de los Aquias, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, inconcebible, indescriptible perfección de la sabiduría no producida, imperecedera de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable ante la madre de los victorios de los 3 tiempos, me puesto para Sangate para
Como Arya Nagarjuna, debido a la compasión, eliminas las visiones erróneas del fundador del Dharma. Ante ti el Buda rinde homenaje. Entonces, esto es Arya Nagarjuna, de los grandes sabios de la India, una persona muy importante en las enseñanzas, sobre las enseñanzas de la vacuidad, porque clarificó muchas de las enseñanzas del aspecto desde este punto de vista de la vacuidad. Entonces, entre Nagarjuna, entre los budistas, entre la tradición de Nalanda, Arya Nagarjuna es uno de los mayores filósofos, mejores filósofos cuando se trata de hablar de la vacuidad. Cuando Carlos Rovelli es un científico, entonces que está muy respetado, es un neurocientífico muy respetado. No, sí, no, en lo de es cuántico, un filósofo cuántico, es un físico teórico, digamos, filosofía de física cuántica. Entonces ha escrito muchos libros, es muy respetado en el campo de la física, muy respetado en y en una de esas más recientes, el capítulo 5 de su No lo he oído, cuando aunque ha leído muchas fuentes de filosofía, pero cuando estaba leyendo a Arya Nagarjuna, los trabajos de Arya Nagarjuna, hay un comentario de la Mason Kappa al respecto, le dejó una fuerte impresión, y cuando hice diálogos con él, y entonces hablamos de muchas. Puedo completamente estar de acuerdo con la filosofía de Nagarjuna. Tenemos que. Y él preguntó, ¿tengo que convertirme en budista para poder seguir a Nagarjuna o no, para entender la vacuidad? No es necesario, le contesté, ¿no? Tienes simplemente que analizarlo. Arya Nagarjuna escribió muchos textos, y en uno de esos textos alaba a Buda cuando dice, debido a la compasión, motivado por la compasión, la motivación del Buda es la compasión, y no cualquier tipo de compasión, es una compasión espontánea. Cuando hablamos en los previos módulos anteriores, cuando te habitúas a la compasión, a la bodhicitta, ¿no? Progresivamente hay un momento en que se convierte en algo habitual, espontáneo. Es como se hace cada vez más fácil, como el conducir un coche o ir en bicicleta, ¿no? No es que solo unas veces ya sale automático, ¿no? Pero si haces progresivamente, ya sale automático. Entonces, por eso se dice el logro de la bodhicitta, diga. Entonces, Buda tiene esto de forma espontánea. Entonces Nagarjuna dice, ¿no? A través, motivado por la compasión, eliminas las visiones horrendas. Entonces el Buda está basándose en la compasión, y entonces no está diciendo, yo tengo la razón y tú no, ¿no? Elimina las visiones erróneas de nuestro continuo, de la conciencia, nuestros errores en la comprensión sobre la realidad, que esto sucede, ¿no? Como cuando salen las aflicciones, como el enfado y odio y demás. Entonces, eso sabemos que no es la realidad, pero creemos que es la realidad, ¿no? Guiados por esas emociones negativas. Entonces, por esas visiones erróneas también. Estas visiones erróneas, apego, enfado, envidia, orgullo,
ansiedad, miedo, todas son estas emociones destructivas, todas están basadas sobre esta o arraigadas en este sentido de yo o mío. Eso es la ignorancia, lo que tiene que ser eliminado. Esa ignorancia que sostiene la existencia de un yo por su lado, un mío por su lado. Entonces si decimos 1, 2, 3, te vuelves, te enfadas, ¿no? Y te vas a reír, ¿no? Eso hicimos esta prueba, ¿no? Pero mira tus, si señalo vuestros defectos, mira lo que tienes o lo que a lo mejor, entonces señala algo, ¿no? Nuestro vestido, nuestra cara, no sé qué. ¿Qué me está diciendo Geshe-la? A mí, ¿no? Yo no soy así. Entonces, el yo surge y a partir de eso el enfado sale muy fácil. Por tanto, vemos como el enfado, como el deseo muy fuerte, la avidez de quiero esto y quiero lo otro, está basado en ese concepto del yo. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿qué es este el yo? ¿Qué es este yo? Esa sería la gran pregunta, porque decimos que tenemos un error de comprensión sobre la realidad, la ignorancia que se debe eliminar, porque es la raíz de todas las emociones aflictivas, de el sufrimiento. Entonces, la Narayana nos dice esto, motivado por la compasión, eliminas las visiones erróneas y en particular la visión errónea de la ignorancia que sostiene que hay un yo, que se aferra a un yo. Cuando tenemos este enfado o apego, parece que hay este yo que aparece independientemente por su lado. Eso es como, pero existe así, eso es como lo percibimos, pero existe así. El yo aparece de una forma muy concreta, de forma como si fuera independiente. Y entonces esto lo analizamos cuando surge este enfado, este apego fuerte y tenemos esta sensación de yo. Esto es lo que llamamos la ignorancia que está ahí subyaciendo y es lo que tenemos que eliminar, esta percepción de que cree que la realidad es así, pero no es así. Entonces, por eso el Buda, motivado por la compasión, está eliminando las visiones erróneas, pero estamos diciendo que el Buda no directamente con su mano, no puede lavar nuestros pecados o nuestro sufrimiento, sino a través de sus enseñanzas. Entonces, no puede traspasar sus logros a mí, ¿no? Pero sí que nos puede mostrar cómo hacerlo. Nos puede enseñar cómo adiestrar nuestra mente para eliminar el sufrimiento. Y eso es lo que Arya Nagarjuna está diciendo. Motivado por la compasión, eliminas las visiones erróneas. No es que él mismo las está directamente eliminando nuestras visiones erróneas, sino sus enseñanzas nos permiten, nos capacitan para hacerlo. Entonces, tú que eliminas las visiones erróneas, la tercera línea enseñas el Dharma sublime. Aquí la enseñanza del Dharma, el sublime Dharma, es lo que elimina las visiones erróneas. Arya Nagarjuna dice, tú que motivado por la compasión eliminas las visiones erróneas enseñando el Dharma sublime, o tú maestro del Dharma sublime, eso es lo que está enseñando las visiones erróneas. Estas enseñanzas del Dharma sublime son las enseñanzas del surgir dependiente, de que todo está en la naturaleza de la dependencia. Nada existe por sí misma independientemente. Todo existe, está relacionado con otra cosa distinta a sí misma. Si es nuestro cuerpo, necesitamos oxígeno, necesitamos comida. Nuestra mente está pensando en objetos o pensamientos, patrones de pensamiento, oyendo. No existe nada independientemente. Todo tiene la naturaleza dependiente, tiene una naturaleza interdependiente. Por ejemplo, Carlo Rovelli en este texto, que no sé, este libro, que lo que es el mundo físico es una forma de es correlacionado, es una información relativa, parece que ha dicho una web, sí, ha dicho como una red, ¿no? Es todo, es una información relativa porque depende de todas las cosas que están ahí fuera, dependen de algo más, no existen por sí mismas sin depender. Todo está existiendo dependiendo de otras cosas distintas a sí mismas. Estas son las enseñanzas del surgir dependiente que Nagarjuna está alabando. Tú que enseñas, maestro del Dharma sublime, entonces a ti el Buda rinde homenaje. Entonces esta es una alabanza, ¿no? Esta estrofa de un gran pensador, un gran sabio como Nagarjuna. Cuando hablamos de la vacuidad,
no quiere decir nada, la nada. Tenemos que entender de inicio esto. Algo está siempre vacío de algo, ¿no? No hay una nada en absoluta, ¿no? Eso sería una mala comprensión de la vacuidad. Vacuidad es nada, ¿no? No importa. Entonces todo está vacío, nada importa, ¿no? Entonces, no, eso no quiere decir que tengas una corrección buena de la vacuidad. Eso es una visión nihilista. De hecho, es un aspecto, un extremo que se llama nihilismo. Nihilismo, pensar que la vacuidad significa que nada existe en absoluto, eso sería uno de esos extremos, el nihilismo. Hay de los dos extremos, uno es el nihilismo que no existe porque las cosas existen convencionalmente. Por tanto, la vacuidad no quiere decir que no existe nada en absoluto. Es ausencia de algo, es carece de algo, algo que pensábamos que está ahí, no está ahí. ¿Qué es lo que no está ahí? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que no está ahí? Eso es lo más importante, el punto más importante en las enseñanzas de la vacuidad, entender qué es lo que está ahí y qué es lo que existe y lo que no existe. Entonces, con el yo que existe y el yo que no existe, o entidad que existe, entidad que no existe. Eso es muy importante diferenciarlo a priori. Por tanto, cuando decimos vacuidad, es vacuidad de algo, ausencia de algo. No quiere decir que la vacuidad del cuerpo, de la mesa, de la mente, es la vacuidad del yo inherente o que una entidad existiendo por su propio lado. Eso está vacío. Un yo que existe por su propio lado o inherente, eso es lo que está vacío, porque no existe así por su propio lado. No hay ese yo que existe por su propio lado, o cuerpo que existe por su propio lado, o una mente que existe por su propio lado. La mente existe, el cuerpo existe, pero el cuerpo no existe sin depender. Entonces algo, ¿no? Pone y algo sale, ¿no? Entra el aire y también nuestra mente está haciendo las cosas es dependiente, ¿no? Pensando, yendo y viniendo. Esto prueba que nada existe sin depender. Entonces ese yo que aparece una forma independiente particular no puede existir porque no hay nada, no hay aspectos que no sean dependientes en la realidad. Por eso decimos emptiness, decimos vacío de algo, ausente de algo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más famosos es la vacuidad del elefante en esta habitación o en esta sala. No hay un elefante aquí en Yamyang, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Sabemos que no hay un elefante aquí vivo que está existiendo. Y cuando digo Yamyang estaba libre de un elefante o carece de un elefante, si no sabes lo que hay un elefante, no sabes lo que es, dices, uy, que esto, no sé, no sabes de lo que estoy hablando. Primero tienes que conocer lo que es elefante, saber lo que es un elefante, qué aspecto tiene, para identificar que no existe un elefante aquí en Yamyang. Cuando decimos vacuidad es lo mismo. Es la ausencia de elefantes, porque en relación a esto no significaría nada si decimos vacuidad. Es simplemente un aspecto de Yamyang, una cualidad de Yamyang, ¿no? Es una propiedad de Yamyang, es que no tiene un elefante. Eso es su realidad. Esto es importante saber qué es un elefante, qué apariencia tiene un elefante, porque no podrías decir Yamyang está libre de un elefante, ¿no? Para que fuera una característica de Yamyang. Y por tanto, cuando decimos ausencia de yo, o sin entidad, o vacío de un yo o entidad, tenemos que saber que yo es el que no está ahí, ¿no? Tenemos que saber, porque si no, no podemos decir vacuidad de un yo. Es decir, ¿de qué yo a qué yo nos estamos refiriendo? De la misma manera que necesitamos comprender que un elefante o qué aspecto tiene para saber que no está ahí. Entonces tenemos que conocer, por tanto, que yo no está ahí, porque el cuerpo existe, la mente existe, no hay problema. En esto, si vas por la puerta o no, hay un cuerpo ahí, ¿no? Cuando te golpeas contra una pared o te pones una aguja y demás, por supuesto, está ahí. Hay una conciencia también una mente que percibe esa sensación particular. No estamos negando, refutando un cuerpo o una mente. Y eso es muy importante comprenderlo. El cuerpo y la mente existen, pero ese yo independiente que parece que exista
sin depender en absoluto por sí mismo, eso es lo que no existe. No existe así. Y eso es muy importante entenderlo. Y sí, esto hablamos mucho en la filosofía budista, en la psicología también budista, pero también, ¿no? He mencionado a Carlos Rovelli, ¿no? Habla de aspectos similares sobre la materia, ¿no? Que no es tan sólida como aparenta ser, ¿no? Esa forma de existir, no hay propiedades más allá de una interacción entre cosas. ¿No? Entonces, eso en su tesis, en su propuesta. David Bohm, por ejemplo, también, un físico también cuántico del pasado, también decía, hablaba de esa película el Infinite Potential, entonces que es de David Bohm, Potencial Infinito. Dice ahí, este pensamiento e identidad del yo es la causa de muchos problemas en el mundo. Dice así porque queremos seguridad, nos distinguimos entre el yo y el resto, y pensamos en nosotros y no en el resto, los demás, y eso causa muchos problemas en la sociedad, que el querer poder, seguridad, y no relacionamos correctamente con los demás. Y esto viene de esa concepción. Este pensamiento engañoso del yo, ese pensamiento engañoso o de esa entidad engañada no está ahí. Y eso es muy interesante que dijera, ¿no? Que es que es una representación, ¿no? Un espectáculo, pero es un espectáculo que muy convincente. Entonces, en el budismo hablamos de aspectos muy similares. Hay cosas que aparecen a nuestra conciencia que las damos por, no existen tal como las damos por sentado. Esto es, Carlos Rovelli habla también, y David Bohm, Aniel Seth, otro que es materialista, un neurocientífico, no acepta el aspecto dualista del cerebro, de que son dos cosas, ¿no? Mente y el cerebro no son dos cosas. La conciencia es una propiedad del cerebro, ¿no? Y que cuando muere se acaba, por ejemplo. Este es Aniel Seth, ¿no? Esa es su visión, ¿no? Desde el punto de vista de su rama de la neurociencia. Pero cuando viene a la conciencia, cuando habla de la conciencia, hay mucho más en comunión entre nosotros. La percepción del yo, por ejemplo, es solo una percepción, dice él, por ejemplo. Por tanto, lo que él llama percepción, lo que, a ver, esto es no, la no percepción es una alucinación. La no percepción es una alucinación. La percepción es una alucinación controlada. Y eso es muy gracioso, ¿no? Es muy interesante. Anel Seth también es un neurocientífico muy interesante. El mundo de la percepción en sí es solo percepción. No hay nada ahí realmente. No. David Hume es un filósofo escocés también. David Hume, probably. El yo es un conjunto de percepciones, una agrupación de percepciones. Es muy relativo. Es esa agrupación de percepciones. Y también, y si estás interesados en David Hume, es muy interesante porque en su libro La naturaleza de la humanidad hay una sensación sobre la identidad del yo. Y eso también es muy interesante, donde ahí David Hume, que era probablemente una persona muy inteligente porque ya a los 20 años ya escribió, a ver, en la universidad tuvo problemas porque estaba y se fue a París y compuso este libro ya al inicio de sus 20 años, en sus primeros 20. Entonces, cuando dijo esto en este texto de la humanidad, que no sé, no me acuerdo. A ver, pero espera, no sé si es verdad para todos, pero apariencia que hay un yo en mi conciencia.
pero cuando lo busco no lo puedo encontrar. Y esto es una afirmación muy interesante porque está muy en consonancia con lo que decimos en la filosofía budista. Hay una apariencia del yo, pero si buscas, no puedes encontrarlo. Entonces, eso ya llegaremos a este punto más tarde. Este es primero muy importante entender que la vacuidad no es nada, no es que sea nada, es la ausencia de algo, no es la mera nada, es una ausencia de algo. Como por ejemplo la ausencia del elefante, tenemos también la ausencia de un yo inherente o un yo que exista por su propio lado de una forma sólida o fuerte, intensa. Entonces es importante hacer esta distinción de inicio, no es nada, no es la nada, no es nada. Es algo que decimos que no está ahí, algo no está ahí. Decimos que no es que no haya nada, es que hay algo ahí, ¿no? Entonces, para entender bien la vacuidad, tenemos que estar libres de los dos extremos. Cuando hablamos de un extremo, es el nihilismo, es que nada existe en absoluto. Eso sería una visión errónea, es un extremo. Entonces, puede caer en estos, meditar y puedes ver, no hay nada ahí, no, nada existe. Puedes acabar con esa conclusión y entonces caes en el nihilismo. Eso es una comprensión equivocada, completamente equivocada. Entonces, porque existe causa y efecto y demás. Entonces, por tanto, el nihilismo es un extremo que debes evitar. Y el otro es, a veces se dice el otro extremo como eternalismo o reificación, a veces, a ver si la dice, pero la traducción. Sí, hay muchos términos ahí, permanente, pero sí, creo que objetivización puede ser, absolutismo también, que significa que en el contexto del absolutismo o de existencia inherente se refiere que todo existe por sí mismo, sin dependencia. Eso es otro extremo. Si defines el absolutismo o eternalismo como eso, el eternalismo no estaría completamente cubriendo y absolutamente tampoco es el significado exacto, pero lo que quiere decir es que si piensas que todo existe por sí mismo, de una forma aleatoria, sin ningún tipo de interdependencia, entonces si lo decimos como absolutismo, eso también sería un extremo porque nada existe así, ¿no? Porque podemos ver que nada existe por su propio lado, independientemente, ¿no? Sin depender de otras cosas. Ese tipo de absolutismo es lo que tratamos de evitar también. Por ejemplo, hablamos del camino medio, ¿no? En el budismo es en el que la conducta, por ejemplo, podemos hablar del camino medio. Vemos ahí está el Buda cuando estuvo de 6 años de austeridades, entonces decidió que seguir sin comer era demasiado extremo, por tanto tomó arroz con yogur o lo que fuese, o con leche. Entonces, esto es una forma de conducta extrema. Entonces, también podemos hablar del camino medio respecto a la conducta, comportamiento. Tenemos un camino medio desde el punto de vista, por ejemplo, en la meditación, ¿no? Si meditas, cuando meditas, o en la vida en general, si estás muy tenso, no vas a lograr mucho. Si es demasiado relajado, tampoco vas a conseguir mucho, ¿no? Demasiado. Tienes que estar relajado, pero no perezoso, ¿no? No consigues mucho mezclando eso. Pero si estás también estresado todo el rato, entonces siempre vives la vida estresado, eso tampoco te lleva a ninguna parte, no consigues mucho con la meditación. Si estás también muy tenso, no puedes pensar bien, y si estás demasiado laxo o laxa, pues entonces te duermes incluso. Por todos esos dos extremos de la mente, también respecto a la mente, a la meditación, también hablamos de ese camino medio como la guitarra, las cuerdas de la guitarra, si la tensas, las cuerdas de la guitarra no tienen que estar demasiado tensas ni tampoco laxas para que tengas el sonido adecuado, ¿no? Y cuando es el Buda que estaba meditando y vio ese barco que pasó con el músico,
Entonces, habéis estado en Bodhgaya, por ejemplo. En Bodhgaya hay una estupa ahí y entonces está, a ver, en ese lado está el río, al lado del río, ¿no? Y es donde está el Buda meditó, junto a ese lugar. Ya estaba un río, ¿no? Y entonces, donde estuvo sentado a la orilla del río, estaba meditando y estaba ahí tocando el sitar. Y entonces, yo digo, no, si se, ¿no? De alguna manera contactó con esa idea del camino medio, ¿no? Si la cuerda está demasiado tensa, no suena, y si está demasiado destensada tampoco. Entonces, el camino medio tendría que estar libre de estos extremos, y ahora en relación a la visión sería el nihilismo sería un extremo y el eternalismo o absolutismo la otra. Entonces, ¿cómo vamos a evitar estos dos extremos cuando estemos tratando de meditar o contemplar la vacuidad? Porque estamos ya diciendo que la vacuidad no es la mera nada. Por eso estamos evitando caer en el extremo del nihilismo, y tampoco el absolutismo tampoco tiene sentido. Entonces, ¿cuál sería entonces el camino medio, lo que nos ayuda a no caer en ninguno de estos dos extremos? Esto es lo importante ahora, tratar de delinear. Lo que nos ayuda a no caer en estos dos extremos es el surgir dependiente. El surgir interdependiente o dependiente en Tendrel, en tibetano, Tendrel Juma. Entonces hay dos sílabas ahí, ¿no? Para hacerlo, Tenjung, se puede, cuando se juntan, ¿no? Tenjung, dependen, eso es originación dependiente o surgir dependiente. Son dos palabras ahí. Para evitar caer en estos dos extremos, para que si tú quieres evitar caer en el nihilismo y en el absolutismo, tienes estos dos aspectos, rel, ¿no? Dos. Una es dependiente, porque las cosas existen dependientemente y así no caemos en el extremo del absolutismo, por ejemplo, de que nada pueda existir por sí mismo, perdón, de que algo pueda existir por sí mismo cuando su naturaleza es dependiente. Entonces, la primera sílaba de dependen es ten. Eso nos ayuda a no caer en el eternalismo o el absolutismo, porque como su naturaleza es dependiente, por tanto, surgen dependiente, tiene esa naturaleza dependiente, nada puede existir, por tanto, algo no va a poder existir independientemente, sin depender de nada en absoluto. Este es uno de los aspectos de ahí. Entonces, el primer término es del surgir dependiente, ¿no? Aquí dependiente va primero. Tendreles dependientes. Por tanto, entonces no existen por su propio lado sin depender. Por tanto, en la naturaleza dependiente, si las cosas tienen esa naturaleza dependiente, no existen independientemente. Y este es ahí el primero. Aquí, como surgir dependiente en español es inverso, pues es el segundo, pero en realidad es dependiente en tibetano es el primero. Y luego viene surgir o originar. Las cosas surgen, ¿no? Aparecen, permanecen, ¿no? Y desaparecen. Entonces, si entendemos esa existencia convencional de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y demás, y las cosas, cuando las condiciones están presentes o están ahí listas, porque se juntan las condiciones y vemos las cosas existen, hay ese surgir, no ese agruparse en relación convencional. Yo uso esta relación o esa surgir de relación. Por tanto, a nivel convencional algo existe y no caes así en el extremo del nihilismo. Estás viendo, por tanto, es el surgir, ¿no? El que las cosas convencionalmente existe un cuerpo, una mente, que estamos respirando y entonces y digerimos cuando ponemos comida y los pulmones también funcionan. Todo existe de una forma dependiente o relacionada. Cuando hablamos de surgir dependiente, ahí surgir, ese aspecto nos evita, ¿no?, que caigamos en el extremo del
nihilismo, porque las cosas surgen, ¿no? Las cosas aparecen, existen. Entonces, tienen una naturaleza existente. ¿Y por qué tiene esa naturaleza existente? Porque surgen. No vas a caer en el extremo de que nada existe en absoluto, porque vemos que las cosas existen. Entonces, el razonamiento, habrá más razonamiento posterior en la próxima semana y la siguiente, pero el surgir dependiente, el razonamiento, el surgir dependiente se considera el rey de los razonamientos para probar la vacuidad. ¿Por qué las cosas existen en la naturaleza del surgir dependiente? Por tanto, no pueden existir por su propio lado, por un lado, ¿no? Porque las cosas tienen esa naturaleza dependiente. Por tanto, las cosas no existen absolutamente por su lado, ¿no? Sin depender, ¿no? Por sí mismas. Por tanto, y por eso es el rey del razonamiento, porque si usas ese razonamiento, el surgir dependiente, no vas a caer en ninguno de los dos extremos. Te protege de esos dos extremos, ni caes en el nihilismo ni en el absolutismo. Entonces, si entendemos este surgir dependiente bien, no vamos a caer en ninguno de estos dos extremos. Este es muy importante. Sí, es verdad, porque nuestra naturaleza es dependiente, es así, eso es evidente. Si miras tu cuerpo, si miras tu mente, si hay si hay meditaciones muy interesantes que podemos explorar la semana que viene o la siguiente, ¿no? Cuando hablamos de los 4 fundamentos de la atención, analizas qué es el cuerpo o es la mente o las sensaciones, o cuando ves más el proceso de tu cuerpo, cómo funciona tu corazón cuando late o tus pulmones cuando se llenan de aire, o si hablas o haces el scan ¿no? de tus manos, de tus dedos, de también los pies, los brazos, de las piernas, vas haciendo ese scan, ¿no? Y durante unos minutos miras, ¿no? Pasas el escáner arriba y abajo y miras no solo la superficie, mirando también dentro, viendo dentro y fuera. El cuerpo es un proceso, ¿no? Ves que el cuerpo es un proceso. Entonces, a ver, ah, eh, hay 60 o 70 billones de células cambiando cada 24 horas o así, ¿no? Dependiendo de los cálculos, ¿no? Entonces, cada segundo, 700.000 células cambian cada segundo, ha dicho. Si te miras en el espejo, lo vemos tan estable, mi cuerpo es tan estable, ¿no? Pero en realidad no es como aparece, porque las cosas aparecen como muy sólidas, pero si tenemos 700.000 células que cambian cada segundo, eso es mucho. Entonces puedes ver cómo el cuerpo no es tan independiente o sólido como lo vemos cuando nos miramos en el espejo, cuando vemos o cuando vemos una foto y demás, y me miro en el espejo, ha habido ha cambiado, ¿no? Si cuando la foto era cuando tenías 15 años, entonces ya ha salido el pelo blanco, ha habido un gran cambio, ¿no? Y ese cambio no ha sucedido, ¿no? Por la noche tan solo, en una noche, ¿no? Entonces, porque si sucediera en una noche, ¿no? Y te despertaras sería un impacto tremendo, ¿no? Un shock. Entonces, pero cada hora, cada mes, día, cada hora, cada minuto, cada segundo, ¿no? Eso sucede progresivamente, pero eso cuando nos miramos en el espejo no lo vemos, ¿no? Y tantas cosas, no solo en nuestro cuerpo, que pensamos que son así cuando no es el caso. Entonces tenemos que mirar de vez en cuando cómo las cosas aparecen y cuál es la realidad. Tenemos que ver, discernir esto. Muchas cosas que vemos que son muy sólidas, pero no son tan sólidas como cuando las miramos. Por ejemplo, en la física cuántica se habla de sí, ¿no? Cuando vemos en la materia, por ejemplo, la mesa no es tan estable como parece, o en los universos, en los planetas, no, parecen muy sólidos, ¿no? Y si nos sentamos y lo miramos también, como nuestro cuerpo cambia de forma momentánea, vemos que no hay una entidad independiente en el cuerpo que se pueda encontrar.
a que podamos atribuir dónde está ahí en el cuerpo, porque porque el problema es desde vida sin principios, desde la teoría budista, nos aferramos o sostenemos de alguna manera, creemos, podemos decir que hay un yo, un mío que existen por su propio lado y por eso nos enfadamos, avidez o deseo intenso y luego depresión o baja autoestima, orgullo, todo está arraigado o está basado sobre esa sensación de yo, esa creencia de yo. Y esto, hemos sido muy estúpidos, ¿no? Desde las vidas sin principio, porque siempre hemos pensado, sí, este yo, pero en realidad no hay, no existe. Ese yo no existe, ¿eh? Desde las vidas sin principio hemos estado engañados por esa ignorancia hasta el punto de que la creemos. Y de la misma manera, todas las aflicciones funcionan igual. Una persona que se habitúa mucho al enfado, esa persona dirá, está muy bien enfadarse. Y alguien que tiene mucho apego dirá, y de toda hora está apegado, es si realmente necesitamos una vida llena con deseo. Cuanto más fuerte sea la aflicción, el engaño, más la persona se convence de que necesito esto, ¿no? Es muy importante. Los patrones de hábitos producen un error de comprensión sobre la realidad. Pero tenemos que hablar de negativos, porque hay otros patrones de hábito que son muy positivos, pero las personas narcisistas, ¿no? Es importante tener un ego y luchar por ti, entonces desarrollar una gran sensación de yo, sentimiento de yo, cuanto más cree en esa, por ejemplo, en la ignorancia, más te crees que necesitas esta. Cuando entonces llegas al budismo, desde que hemos empezado, desde que empezamos el curso, quizá el enfado ya no es tan valioso como creemos y el apego no produce tan felicidad como pensaba, ¿no? Es como cuanto más empiezas a pensar, esto tiene sentido, el siguiente momento el siguiente nivel sería analizar sobre el yo, ¿no? Entonces, uno de los grandes Panchen Lamas, Panchen los Sanchoki Yalsen, que es la sabiduría que debete la ignorancia. No es un texto fácil, es de debate y es difícil en términos filosóficos, pero es muy interesante porque la ignorancia le dice a la sabiduría, mira, tú soy nuevo, yo estoy aquí desde el sin principio, la persona me cree en mí, pero te tienes que ir, yo estoy, porque las personas creen en mí. Entonces la ignorancia dice, y entonces la sabiduría dice, pero sí, pero lo que tú percibes, lo que tú estás creyendo, no existe en absoluto. Tú es el que te tienes que ir, ¿no? Y es muy interesante este debate que sucede entre la ignorancia y la sabiduría. Sí, pero la ignorancia responde, pero las personas tienen todas estas aflicciones, el apego, el enfado y todo. Esto creen en ellos, ¿no? Lo siguen gracias a mí. Entonces, si tienes unas aflicciones fuertes, nunca van a cuestionar si ese yo existe o no, porque la persona se va a ser muy narcisista y egocéntrica y cuando hablamos de estas cosas pensará, esto no tiene sentido en absoluto. Cuando vas a la calle y la primera persona que encuentras le cuentas estas cosas, pensará, estás totalmente ido, ¿no? Porque no tiene sentido. Las personas simplemente piensan, no tienen los méritos o el potencial para examinar esto, de si hay un yo o no. ¿Qué es la causa real de nuestros problemas? Por tanto, somos muy afortunados de estar aquí hemos seguido este programa de descubrir el budismo y hemos llegado hasta aquí y de seguir descubriendo y ahora plantearnos el investigar sobre la vacuidad, ¿no? Esto no es fácil, ¿no? Ya lo veréis más tarde ya, no investigando sobre la vacuidad, no es dificultad y es algo complejo y te duele la cabeza y tú solo quieres estar feliz y demás, pero es un buen signo, ¿no? Cuando estudias la vacuidad y tu mente está un poco preocupada, no te gusta seguir, tienes que estar contentos. ¿Por qué? Porque es un signo de purificación. Ayer
hablé de Matrix, pero entonces muchos amigos dijeron, "No, es muy budista la película y demás, es su forma de ver, ¿no?". Yo dije, ok, voy a verla, y de ahí estos agentes que te tratan hacer volver a Matrix. Entonces no podemos hablar de agentes físicos, pero estados de mente que nos evitan el entender la vacuidad, de eliminar, no nos dejan eliminar las aflicciones. Entonces, porque son como nos traen llevar a los patrones habituales del pasado. Cuando tenemos dificultades en la vida y cuando estamos estresados, tensa, la mente se tensa, esas aflicciones se hacen más fuertes y dominan la mente. Entonces, oh, ¿qué es esto del budismo? Descubre el budismo, olvida. Entonces lo dejamos, lo abandonamos. Esto es, de hecho, estas mentes son estados de mentes o pensamientos que vienen a ti y te puedes identificarlas. Estos son los agentes de las aflicciones, son los patrones habituales de los engaños, no de las emociones destructivas, son patrones, hábitos del pasado, porque desde el sin principio, desde vida sin principio, estoy aferrando, me creo este yo que existe por su propio lado. Y vemos que estamos empezando a ver que no está ahí y esos patrones no les gusta esto. Esto a veces va a suceder y si te sucede hoy o mañana o en unas semanas, entonces porque estás leyendo más sobre la vacuidad y en el futuro y tu mente se convierte en algo muy negativo, está tan difícil y demás, debes recordar y verlo. Esto es un patrón de hábito del pasado y no vaya a seguirlo, no voy a escucharle, no voy a seguirlo. Entonces, y seguir en tu camino, porque si le escuchas a estos patrones, entonces le das la victoria a las aflicciones. Nos gustaría estar en tenemos que vencer a las aflicciones, no lo opuesto, ¿no? Entonces, Arhat es un ser liberado o destructor de enemigos, se le llama a veces Dachom. En tibetano, Dra es enemigo, es Chom, es destructor. Entonces, destructor de enemigos es alguien que está liberado, quiere decir que tiene que haber destruido el enemigo interno, el enemigo de las aflicciones, que es el enemigo real, de hecho, ¿no? Porque el enemigo no está fuera, el enemigo real está en nuestro interior, las emociones destructivas. Y todas estas tienen que ser desarraigadas. Y, y eso lo puedes desarraigar eliminando la ignorancia. ¿Y por qué es así? Bueno, cuando cuando decía yo el ejemplo y yo dije, entonces cuento tres y para que te enfadas, pero no te enfadas, pero si yo señalo cómo te has peinado, tu pelo, cómo te has, lo que sea, señalo algunas cosas de ti, entonces surge el enfado, ¿no? Vemos cómo sale sin esfuerzo cuando tiene que ver con esa idea del yo. Entonces está muy arraigado, por tanto, en ese sentimiento de yo. Y eso cuando surge el apego que dice yo necesito esto, necesito lo otro, empieza de nuevo con yo necesito yo, empieza con un fuerte yo. Entonces, lo más fuerte, cuanto más fuerte es ese sentimiento de yo, las emociones sean más fuertes. Entonces, a veces esa investigación, porque los neurocientíficos llegan también ahí, ¿no? Científico de Harvard dice, te sientas en una mesa con 10 minutos o 15 con una persona y cuentas las palabras que son yo, mío y para mí o lo que sea. Entonces, muchas personas así contaron este grupo control, lo diseñaron muy bien. Y cuando este científico dijo, había una correlación significativa entre las expresiones de sentimiento de yo, de autoimportancia, y correlación con efectos negativos tanto sobre la salud física y mental, depresión o baja autoestima. Había una marca más alta cuando la persona era más narcisista o más estaba inclinada
a este sentimiento de refuerzo del sentimiento del yo, mío y demás. Entonces, también en la cuestión física, ¿no? Enfermedades del corazón o cardiovasculares también tenían esa correlación con las personas con este sentimiento de yo intenso. Y esto ya lo dijo Buda hace 2500 años. Entonces, todos estos neurocientíficos y todos esos físicos cuánticos y todos los psicólogos de la conducta, de que todos muestran cómo de alguna manera este sentimiento de yo puede estar a la raíz de los problemas, percibir al yo como una entidad independiente. Entonces, esta es la causa raíz, que es la ignorancia, que se debe eliminar, pero hay dos aspectos a esta idea de yo, que es el yo y el mío, y que ampliaremos más adelante, porque es un aspecto que es el yo y lo mío, o mi ordenador, mi móvil, lo que sea. Entonces, hay dos aspectos de esto. Está el yo y el mío. Entonces, pensamos que ambos de ellos, individualmente, existen independientemente o por sí solos, por sí mismo. ¿Cómo esta persona me ha dicho a mí? No, yo no he hecho esto. Entonces, alguien te critica. Cuando alguien te critica, es un momento muy importante, una oportunidad grande que tenemos para ver cómo surge el yo. Entonces, cuando vemos ver cómo surge el yo es de los aspectos más difíciles, porque si hablamos solamente de la ausencia de un elefante, decíamos, no, tenemos que saber qué apariencia tiene el elefante. Si hablamos de que el yo inherente, tenemos que saber qué apariencia tiene, cómo es este yo inherente. Esta idea clara solo puede salir tomando un momento, recordando un momento que te enfadaste mucho, te irritaste y tienes ese sentimiento de yo entonces estás en una situación difícil donde no quieres estar y tienes esa sensación de yo tan fuerte, no me gusta esto, no quiero esto. Entonces hay un problema si afrontamos la situación que no queremos realmente encarar y no podemos escapar. Entonces nos irritamos porque no nos gusta. El yo sale ahí, esa idea de yo sale. Y de ahí el enfado, ¿no? Ese es un aspecto también, o cuando hay un fuerte apego de lo necesito esto, yo necesito lo otro. Esto podría salir ahí, también investigar e identificarlo ahí. O cuando te critican o también te alaban, oh, qué maravilla. Entonces, esto es como soy realmente, ¿no? Entonces, el sentimiento de yo también puede surgir ahí. Y cuando te critican, sobre todo es muy fuerte, porque ahí lo que tenemos porque nos sirve para detectar el objeto de refutación, tenemos que saber exactamente eso que tenemos que refutar, tiene que aparecer claramente. Entonces ahí aparece muy claro cuando te critican. Entonces cuando te critican otra vez, en vez de, en tibetano en una forma, es muy inteligente uno de mis amigos, un erudito increíble, y he hecho muchos proyectos con él, y cuando se implica en dificultades en el monasterio, no, realmente las conversaciones, no penséis que un monasterio es una tierra pura, también en el monasterio tenemos problemas. Y entonces cuando se enganchaba de alguna manera en una dificultad, había una palabra, lasso. Es una forma muy respetuosa de decir, sí, 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 seguro. Es así, está bien, así. Entonces sería lasso, lasso. Cuando estaba en una situación muy difícil, decía lasso, 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 lasso y se iba para atrás. Entonces se iba. La segunda persona que la critica en vez de devolvérsela, entonces, porque no tiene sentido el devolverse, dices, sí, sí, lasso, 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 sorry, sorry. Lo siento, lo siento, lo siento. Y entonces, investigar cómo el yo surge, ¿no? Porque entonces ves que hay una fuerte sentimiento de yo que quieres proteger. Es un yo de que yo no he hecho esto. Y es un aspecto muy importante a reconocer, porque si no reconoces este aspecto, ¿cómo vamos a hablar de que este no existe?
que esta ausencia del elefante, ¿no? Por ejemplo, como si no sabemos qué apariencia tiene, ¿cómo vamos a hablar de la ausencia de un elefante? Si no sabemos cómo aparece este yo, no vamos a hablar de esta ausencia del yo que aparece, entendiendo el yo que existe y el yo que no existe, porque esta distinción es muy importante conocerla. Tenemos que entenderla bien. Por eso ahora vamos a hacer una corta meditación, cómo el yo aparece. Podemos volver en nuestra mente, evocar cuando nos criticaron, cuando un sentimiento de yo fuerte salió. Por ejemplo, si habéis tenido esta experiencia, o también podéis imaginarla, ¿no? Si no la habéis tenido, de que os vais a morir. Entonces, sabéis que vas a morir porque te estás hundiendo en un barco en el océano y demás, o también porque estás en tu coche y hay un camión que viene de frente y no va no va a poder frenar y va a machacarte, no vas a poder, no vas a tener otra opción más que morir, o hay un tornado y esta es una casa que sabes que va a, a derruirse. Entonces, por supuesto que es algo que asusta, puede asustar, pero es muy interesante, son meditaciones muy interesantes que pueden hacer. Si tienes una fuerte imaginación, porque es lo que tenemos que hacer en realidad, porque estamos usándolo para que este yo que estamos tratando de identificar aparezca. Por tanto, pero podemos recordar un momento que critica o que teníamos un enfado fuerte o un apego fuerte. Entonces tienes que recordar estas situaciones, estas de enfado fuerte o apego fuerte o ser criticado. No estamos interesados en las emociones alrededor, ¿no? El enfado en sí o el deseo en sí o el juicio. No estamos interesados en lo que lo acompañaban, sino cómo aparece ese sentimiento de yo. No el miedo, ni el deseo, ni el enfado. Ahora no tenemos que centrarnos en eso, eso no nos interesa ahora, esto es otra meditación, cuando contemplamos las faltas de efectos del enfado y demás. Aquí nos interesa solo identificar cómo surge el yo. Por tanto, puedes escoger la situación que te venga mejor, ya sea cuando te criticaron o cuando que estás cerca a la muerte o también enfado o apego también. Yo estuve en un accidente que casi morí en el océano, creo que fue, ha dicho. Entonces el yo salió muy fuerte, entonces lo puedes recordar. Una vez fue yendo a la... Ah, no, perdón. Una vez fue en la playa y otra vez yendo a la playa. Entonces en España, mis amigos en España, entonces también entonces estábamos haciendo autostop. Entonces antes de los 80, un récord era el Holanda a Salzburg en Austria en 10 horas. Entonces, que es muy rápido. Y luego, la otra era el Holanda a San Sebastián con el menor dinero posible gastado, 4 euros, ¿no? Que eran 5 guineas en aquel tiempo holandeses. Entonces, la segunda vez eran dos musulmanes de Nigeria que nos ofrecían comida y casi tuve un accidente en la playa de San Sebastián. Nadie está nadando aquí, es una playa muy bonita y entonces había unas corrientes muy fuertes. Entonces era como si alguien nos arrastrara con una cuerda y estábamos dando vueltas ahí. Y entonces tuvimos la suerte de coger una buena ola y salir, ¿no? Y la otra, yendo a la playa en Holanda, entonces mi hermano estaba conduciendo y había un sol muy bajo, y entonces había un túnel
pero teníamos el sol enfrente y no nos dimos cuenta de que el túnel estaba lleno de tráfico, estaba muy oscuro y entonces tuvo que frenar rápidamente y fuimos. Entonces, y mi pensamiento que vino es, si viene un camión detrás nuestro, ya estamos, ya estamos acabados. Pero si no tenéis estas experiencias, pues entonces no podéis utilizar cualquier otra experiencia o evocar un momento de enfado, de apego y demás, o cuando te critican, pero no estamos interesados ni en el apego, ni en el enfado que está involucrado, ni en el miedo, ni demás. No, aquí no, etcétera. Aquí es como surge, aparece el yo y mirar cómo identificar esto. Tenemos que evocar este punto. Y eso es un aspecto muy importante porque en la semana siguiente y la posterior vamos a utilizar razonamientos para ver si este sentimiento de yo, tal como lo sentimos, existe así o no. Entonces ahora, primero podemos hacer un ejercicio de respiración para equilibrar nuestra respiración de alguna manera, calmar la mente y podemos utilizar los dedos, ¿no? Es el dedo índice derecho, bloqueamos la fosa nasal izquierda y luego bloqueamos la derecha para soltar el aire izquierdo, luego bloqueamos la nasal izquierda, la fosa nasal izquierda, inspiramos por la derecha, entonces soltamos. Y la tercera vez, y cuando acabes podéis cambiar el dedo índice de la otra mano, de la izquierda, y bloqueamos la derecha primero y cerramos luego la izquierda para soltar el aire. Luego de nuevo bloqueamos la segunda vez. Y la tercera vez. Ahora con las dos fosas nasales a la vez. Cuando la mente está un poquito más asentada, más tranquila, entonces vamos a hacer la atención, la meditación, la atención de contar la respiración. Entonces, cada vez que inspiramos, de 1 a 10, contando inspiración, expiración como una, siguiente como dos, y como antes, los dos factores mentales es alerta y memoria. Si la mente se separa de la concentración en la respiración, si piensa de algo, a estar alerta, vigilante, y con la memoria, ¿no? Recordamos, centrar de nuevo la respiración y hacemos contando así durante 1 minuto o 2.
Entonces, antes de hacer la meditación analítica, vamos a hacer una visualización del Buda Sakyamuni que salen rayos de luz enfrente a tu nivel de tus cejas. Está delante un Buda, pues está sobre un trono con leones y un loto y un disco lunar y solar, y el Buda en tocando el disco de lunar por debajo con la mano derecha y la otra sosteniendo un bol de menticante. Es una visualización tridimensional, desde dorado el Buda con un aspecto pacífico y una sonrisa en su boca, y luego con los hábitos de monje está enfrente. Y a tu alrededor imaginas muchos seres de todos los reinos, diferentes criaturas de los diferentes reinos, pero todos en la apariencia humana. Entonces, y están atravesando por los diferentes sufrimientos, y piensas, ¿no?, que están circulando en samsara debido a la ignorancia. Entonces, porque se aferran a esta, creen este yo, y generan debido a esto apego, enfado y demás, y creando solo sufrimiento para sí mismos y los demás, y eso siempre, ¿no? Y pensando que es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, qué maravilla, que puedo hacer algo por ellos, que puedo eliminar la ignorancia, parar la ignorancia de todos ellos. Con esta motivación pides al Buda enfrente que te dé bendiciones e inspiración, y para que puedas ser capaz de hacerlo. Y luego el Buda está muy complacido por tu motivación, intención, y su corazón, como respuesta a tu petición, salen rayos de luz, pero sobre todo que son blancas, de alguna manera, el aspecto blanco del corazón del Buda, que entran caen a la coronilla tuya y de todos los y entra purificando todo karma negativo, entra por tu cuerpo, pacifica todos los obstáculos, e imagina que esto está sucediendo, que recibes esta luz blanca, y sobre todo elimina los obstáculos que tienes para desarrollar la vacuidad. Y puedes hacer esto durante 1 minuto o 2, esta visualización. Entonces ahora imagina que estás lleno o llena de esta luz blanca, tu cuerpo se llena y ha pacificado todos estos obstáculos en el karma negativo. Eso ya está, ya ha sucedido. Y con esta misma intención y solicitud, ahora salen rayos de luz dorada del corazón del Buda y viene a la coronilla tuya y de los seres, y te deja todas las potencial y capacidad para desarrollar todos los logros del Lamrim, pero en particular la de la vacuidad y este néctar gozoso dorado, de luz dorada, viene sobre tu coronilla y te llena el cuerpo, y haces esta visualización durante 1 minuto.
Ahora imagina que estás llena de esta luz de néctar amarilla y que tu mente ya está completamente lista para meditar sobre la vacuidad. Ahora evoca esta situación que puede estar irritado, irritada o con enfado, con un fuerte deseo, o que estás siendo criticada, o combinar diferentes aspectos de estas situaciones, viendo en todas estas situaciones cómo surgía el yo. Trata de recordar cómo se manifestaba el yo, cómo explicaba este sentimiento de yo. No, si había miedo o enfado, esto ahora no es ahí. Cuando tenías este enfado, este apego, ¿cómo surgía este yo intenso? Tratar de recordar cómo aparecía de una forma sólida o independiente, existiendo ahí, por su lado, en algún lado. Tratemos de evocar yo, cómo surgía, cómo aparecía a mi mente. Entonces, tratar de investigar evocando estas situaciones durante 1 minuto o 2. Y parece que este yo exista de una forma independiente, como que tenga su propia entidad. Esto es como parece que sea sólido, una entidad independiente y sólida. Eso es como parece que existe, ¿no? Como aparece, eso es lo que da combustible a nuestro enfado y apego. Es como una entidad sólida que aparece independientemente, como si se sostuviera por sí misma. Entonces, trata de ver eso. Y luego trata de pensar, ¿el cuerpo también existe independientemente o es dependiente, cambiando minutos o segundos? Está constantemente en un proceso de dependencia. No puede haber un lugar para que ahí albergue una entidad independiente. Y también en tu mente, ¿no? Cuando un pensamiento viene tras otro, una percepción, una idea, una sensación, totalmente en un proceso constante. Por tanto, no puede existir una entidad de yo que pueda fijarse en esa continua conciencia. Entonces, analizando en estos dos aspectos del cuerpo y la mente, no puedes encontrar este yo independiente ni en el cuerpo ni en la mente. Y trata de reflexionar así, investigando durante 1 minuto o 2.
Este yo que aparece tan sólido, esa entidad independiente, no se puede encontrar en el cuerpo ni en la mente, tampoco es separado del cuerpo y la mente, entonces no está ahí. Llegas a la conclusión de que no, ese yo, nos existimos con la carencia de este yo que existe independiente o inherentemente. Carecemos de esto, entonces vacío de este yo independiente o inherente. Y entonces, cuando llegáis a esa conclusión, os enfocáis ahí durante 1 minuto o 2. Ahora, para acabar, vamos a pedir al Buda que nos dé inspiración y bendiciones para seguir profundizando en la vacuidad y que está muy complacido y viene sobre la coronilla de tu cabeza. El trono se disuelve en el loto, imagináis así. Luego, y así progresivamente, el Buda, todo en Buda, y el Buda se hace cada vez más pequeño, se disuelve en luz y entra sobre ti, se absorbe en ti y recibes las bendiciones del cuerpo, mente, y habla de Buda, también de su poder, de su compasión y de su sabiduría. Imagina que eso todo está sucediendo. Lo podemos dejar aquí, podemos parar aquí. ¿Lo habéis encontrado o no? ¿Habéis encontrado a alguien el yo? No es fácil. Primero hay que reconocer este yo. Hay un término para este. Se dice objeto de refutación. El objeto que vamos a refutar, o a otros traductores dicen de negación, objeto a negar o de negación. Es un término importante para entenderlo porque vamos a hablar mucho de este en la semana siguiente y en la que viene. Objeto de refutación, objeto de negación, algo que vas a refutar o negar. Esto es lo que es lo que vemos que no va a existir, es lo que aparece así, de esa forma sólida e independiente. Eso es lo que vamos a decir, es lo que llamamos objeto de negación o de refutación. Eso es lo que vamos a negar. No vamos a negar el cuerpo, porque el cuerpo está, la mente está, pero hay cuerpo y mente, pero parece que haya algo más ahí, que es ese yo, el yo de la ignorancia. Y ese es el objeto de refutación o negación que no está ahí. Y entonces la meditación, vamos a ver cómo aparece el yo, es lo que se hace en la meditación, y entonces analizas, ¿dónde está? Si existiera así, si existe tal y como aparece, tiene que encontrarse, y no lo puedes encontrar en el cuerpo ni en la mente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos las nubes y el arco iris, ¿no? Entonces, y las montañas, por ejemplo, cuando ves, ¿no? Las nubes parecen tan sólidas, pero cuando vas a través de ellas, ¿no? Es como simplemente, no, como por ejemplo, también el arco iris aparece tan sólido ahí, si es doble y parece tan. Pero si te acercas, cuanto más te acercas, ves que no está. Entonces, con este yo es lo mismo, aparece muy sólido, pero además, cuanto más lo analices, ves que no está ahí. Entonces, es una similaridad, eso se habla, por tanto, de una similaridad. Por tanto, esto es todo para esta noche, el objeto de refutación y el objeto de negación que tenemos que reconocer, y que es un aspecto también muy importante, porque luego no vamos a poder hablar de la vacuidad, sino o ausencia de yo,
¿no? Sin un yo o vacío de un yo. Entonces, cuando decimos vacuidad de yo, o cuando hablamos o vacío de entidad o no, entonces es una existencia por su propio lado, en este caso del yo, que hablamos del objeto de refutación. A veces, perdonad, en español se dice identidad, ausencia de identidad. Y esto se le llama objeto de refutación o de negaciones. Entonces, gacha. Entonces, y luego utilizamos el surgir dependiente para no caer en estos dos extremos, ni el absolutismo ni el nihilismo. Entonces, las cosas existen de una forma dependiente, no pueden existir por sí mismas independientemente, y como existen de alguna manera convencionalmente y aparecen, se manifiestan, no podemos caer en el extremo del nihilismo. Esas pocas cosas importantes que llevaros a casa en esta noche. Entonces, a través de ese razonamiento, al surgir dependiente, vemos que no hay una identidad o entidad sólida que encontrar. Por tanto, hablamos de que no hay un yo independiente o un yo a una entidad independiente. Sí, hay un yo que existe. Por tanto, hay un yo que existe y un yo que no existe. Y eso es lo que tenemos que saber. Entonces, decimos la mera colección de cuerpo y mente es, sobre esto imputamos, ¿no? Designamos yo, ¿no? Eso existe, una entidad. Entonces, pero el yo que parece que exista de una forma independiente o sólida, sustancial, se dice, por su propio lado, un yo que existe así, ese es el que no aceptamos, porque no se puede encontrar que es así, ¿no? Entonces sí, es importante saber, no, hay un cuerpo, hay una mente, hay una percepción, sensación, muchos aspectos de la mente, pero no hay una identidad sólida por su lado. Por eso no hay un yo sólido, independiente o absoluto que tenga esa naturaleza de tal yo no se encuentra. Entonces es importante que lo reconozcáis para no caer en un extremo del nihilismo y decir, no existe el yo, no existe nada absoluto. No, hay un yo que existe de forma convencional, y de igual que existe un cuerpo convencionalmente o una mente convencionalmente, pero nosotros lo sobreponemos con algo más, como si es un yo que existe como controlador, como que está. Sí, es que a veces como esa sensación de que alguien nos está controlando, que está ahí, ¿no? Cuando te enfadas, entonces esa sensación de fuerte de yo, y el modo en que aparece es el modo importante, eso es importante reconocerlo, aparece de una manera que está muy independiente, aparece como a menudo como una cosa individualizada, no singular, sin divisiones, ¿no? Se dice eso como una cosa singular, sin divisiones, sin partes. Pero si analizamos, aparece así, pero ¿cómo existe? ¿No? Existe con muchas partes, el cuerpo tiene muchas partes y demás. Por tanto, esa idea de una entidad única, singular, sin partes, ¿no? Y uniforme, monolítica, a veces se traduce, ¿no? Ese tipo de cosas no existe. Por tanto, estas ideas es la que os tenéis que llevar a casa de esta noche. Entonces, la semana que viene, si alguien nos critica y demás, podéis utilizarlo, tratar de, o cuando os enfadáis y demás y le pierdes el control y le chillas a la otra persona y demás, cuando vuelves a casa dices, ¿cómo apareció el yo? ¿No? Por lo menos utilizarlo para usar esa experiencia cuando vuelves a casa, ¿no? Porque en esas ocasiones es muy clara, ¿no? Entonces es tratar de practicarlo, ¿no? Y entonces la semana que viene ya lo refutamos y logramos la comprensión de la vacuidad y ya está, muy fácil. No es tan difícil, hay que pensar, ¿no? Porque si estudias y hemos hablado muchas veces y purificamos las acciones negativas y acumulamos méritos, que también comentaremos después de unas décadas ya lo consigues. No es tan difícil, ¿no? Tenemos que pensar así. Vamos a parar aquí. Entonces, si hay alguna pregunta, algunas preguntas referentes a la vacuidad, entonces, a ver.
Ponen en el chat que la sesión de preguntas y respuestas con Gisela en español será el 16 de noviembre. Unas dos cosas. A ver, la primera cosa, porque puede que entienda algo mal, porque cuando hago esta meditación, yo lo encuentro yo. Y lo siento ahí, sobre mi cuerpo lo siento ahí, no sé dónde se señala. Quizás una alucinación muy poderosa, o es algo espiritual, que físicamente no se puede encontrar, pero es como si puedo pensar, y es correcto que yo es mi mente, mi espíritu. Ya pregunté esto al principio cuando empezamos. Esto es muy poderoso, quizás sea una ilusión, o alucinación, pero me confunde porque es muy potente. Y la otra cosa que me gustaría preguntar, que es un poco travieso, ¿qué es lo práctico? ¿Qué hay práctico en ello de mirar aquí sobre el yo y demás? ¿Cómo puede afectar? ¿Cómo es práctico para, no sé qué ha dicho para la vida o algo así, pero bueno. La primera, si lo miras bien, aparece que existe algo en el cuerpo. Sí, es importante ver, el yo aparece como una entidad muy sólida. Si existiera de alguna manera en el cuerpo, tendrías que encontrar y localizarlo, ¿no? Tendría que ser en uno de los órganos en concreto, o entre ellos, o entre los músculos y los huesos, tendrías que localizarlo en algún lugar específico. Por eso tendríamos que investigar a estos razonamientos que eso es lo que vamos a hacer la semana que viene para entrar más en detalle, pero en realidad lo que haces es, siento que está aquí o allí, tienes que examinar más en profundidad, bien, realmente, si está, ¿dónde está exactamente en el cuerpo? ¿En qué? Entre las costillas, entre diferentes órganos, y si no y ahí no encontraremos una entidad que existe por su propio lado, porque si hemos visto, ¿no?, como el cuerpo tiene un proceso de partes y que se relacionan unas con otras y están modificándose momento a momento, y es una entidad que exista por ahí por su propio lado. Esto es una forma de verlo, quizá. Entonces, el hábito que tenemos a un sentimiento de yo es muy fuerte, desde las vidas sin principios, es así. Y no es una tarea fácil analizar y ver que no existe de la manera en la que aparece. Entonces, por eso es muy importante primero establecer cómo aparece, porque el modo que aparece cuando lo identificamos y digamos, lo enmarcamos, entonces vemos que así no existe. Entonces, eso, ¿cómo puede ser útil para la vida diaria? Sí que había dicho que para la vida diaria, porque todas nuestras emociones destructivas tienen su raíz en esta mente ignorante, en esta convicción o creencia de un yo. Todo esto, el daño que hacemos a los demás y demás, está basado en esta ignorancia, porque hace que nos malinterpretemos unos a otros, no nos comuniquemos y demás, y los conflictos están basados, ¿no?, basados sobre esta visión dualista entre el yo y el resto. Entonces, y David Bohm incluso habla al respecto, incluso este físico, de este sentimiento de yo, que es este pensamiento aislado de mí, a nivel global, es lo que hace distinguirnos entre yo y los demás, y piensa sobre tu solo beneficio y no el resto. Y esto trae conflictos. Y esto es a un nivel global, lo vemos, y a nivel personal también, el odio, o tanto sea en una guerra o todo que tiene que ver con la violencia en general, está arraigada en una mezcla de odio, enfado, que combinándonos con esa mala interpretación de unos con otros, falta de comunicación. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin realmente contemplando claramente cuáles son los efectos de tus decisiones, ¿no?, los efectos de tus acciones. Por tanto, cuanto más fuerte es la sensación de yo y mío, entonces más
más piensas este yo independiente o nosotros y más independiente ellos, más pierdes esta relación de causa y efecto, ¿no? Y no ves de alguna manera, a ver, no sé, la responsabilidad de tus acciones, no lo he captado. Esta ignorancia es el combustible de estas aflicciones, de alguna manera nutre estas conflicto a nivel personal y también a nivel social y de naciones. Por tanto, esto es muy importante verlo, porque si ves las personas como David Bohm, que ve la realidad del surgir dependiente y la ausencia de este absolutismo por el poder de la física, hacia el final de su vida, lo que promocionó es la paz global y que éramos todos partes de la misma familia, un sentido de responsabilidad universal. Incluso un físico que entiende esta realidad genera este tipo de interconexión con los demás, de esta idea de globalidad, ¿no?, de humanidad. Entonces, por eso es muy importante que estos físicos entendían la realidad si la entienden hasta cierto punto, se hicieron más activos y también a nivel porque las razones de nuestras acciones no se entienden mejor, porque las cosas no existen de una forma tan sólida. Entonces, no sé si ha dicho algo también a activistas a nivel del clima y demás, porque la mayor parte de nuestros problemas y conflictos en el mundo están basados en esta falta de comprensión de cómo existe la realidad y también todo surge de tantas causas y condiciones. No podemos cambiar el mundo y tenemos que aceptar esto. Podemos hacer lo mejor que podamos las cosas, pero el samsara es como no va a ser perfecto. No hay un estado perfecto en el samsara. Mientras haya aflicciones, va a ser una situación difícil siempre. Nos va a ayudar más a ver la necesidad de que tenemos que eliminar las aflicciones por cualquier método que podamos. Entonces, sí, ¿he podido contestarte? Sí, bien. Hay dos preguntas online, dice. Me gustaría preguntarla. Sí, muchas gracias. Gracias por las enseñanzas. Muy poderosa esta enseñanza hoy. Está muy poderosas, ¿sí? Entonces, es muy fascinante, pero a ver si lo entiendo. Es poderoso porque cuando estoy tratando de hacer la meditación y tratar de encontrar el yo y dándome cuenta de que quizá no está ahí, también está la tendencia que tengo yo, lo que está tratando de encontrar ese yo es también yo. ¿Eso se evapora o se disuelve de alguna manera de una conciencia vacía también? No, porque hay una conciencia convencional que está pensando sobre esto, sí. Hay una conciencia convencional que está basada en cosas sin condiciones que está existiendo, que está analizando, existe. Pero no existe por su propio lado un yo que analiza, no hay. Tienes que ver la diferencia entre estas dos. Hay una conciencia que está ahí sentada meditando y esa existe, pensando y demás, pero esa conciencia tampoco existe por su propio lado. No hay un observador separado como una entidad controladora, independiente de alguna manera. Eso es lo que refutaríamos también. Pero es una conciencia que existe y que analiza, por supuesto, convencional. Sí, eso me ayuda mucho. Gracias. Muchas gracias, Geshe-la. Tengo todavía problemas con este tema de la vacuidad porque creo que todos, la cultura occidental está basada sobre la existencia de un yo sólido a nivel convencional
Y el reto es simultáneamente estar consciente de la impermanencia, pero a la vez que somos un yo sustancial existente mientras estamos aquí. A ver, en la Declaración de los Derechos Humanos, todos los seres nacen igual, todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados con conciencia y demás, y somos un agente moral, de alguna manera, y responsables de unos a otros, de hermandad y en un espíritu de hermandad o algo así, ha dicho al final. Entonces, eso como este dilema para mí, con la situación, por ejemplo, ahora que sucede en Israel, por ejemplo, todo tiene que estar de una manera basado humanitaria, sí. Esto es una opinión. Cada uno lo ve de una manera, los israelíes de una manera y los palestinos de una manera. Entonces esto es un reto, ¿no? Sí, hay convencional, hay personas, ¿no? Tenemos derechos humanos para las personas porque existen. Son la existencia convencional de las personas y también de los derechos humanos de las personas. Lo que estamos hablando aquí es que no hay esos humanos que existen independientemente, porque todos estamos conectados unos a otros. Entonces, no hay personas individualmente existiendo. Hay humanos y relacionados unos con otros y nos tenemos que relacionar unos con otros. Y debido a que, como su santidad Dalai Lama dice, estamos en la misma casa, todos somos ¿cómo se dice? Habitantes del mismo planeta. Entonces, por supuesto, hay conflictos y demás, pero cuanto más entendemos la interdependencia, más te abres a entender unos a otros, ¿no? Y tratar de solucionar los conflictos por diálogo en vez de con la violencia. Y esto es lo que hablamos. No existen por su propio lado un yo, pero sí que hay una persona convencional que existe y la gente también, las personas, y tienen sentimientos y tienen derechos. Por tanto, de inicio es muy importante de diferenciar lo que es la verdad convencional que existe y lo que no existe, ¿no? Es ese yo que existe de una forma independiente o inherente. Por eso, de inicio es importante hacer esta distinción. ¿Sí? Vale. Sí, en otro momento seguiremos la discusión porque no quiero seguir por aquí ahora, quizá. Solo porque pienso que tenemos que ser funcionales, ¿no? Y somos interdependientes. Precisamente algunas personas niegan esto y por eso tienen el derecho de matar, porque pero la pregunta anterior es muy clara, ¿no? Estos problemas están basados en la ignorancia. Otra pregunta de Anaís. Muchas gracias por las enseñanzas. Para mí, creo que hablando de forma intelectualmente y meditando a la vez no es tan difícil entender la vacuidad, porque cuando diseccionas cualquier aspecto del yo, está claro que todo lo que, por ejemplo, lo que como viene que otra persona produce y demás, esa conexión existe. Pero y cuando reflexiono sobre la vacuidad, sobre mi continuo mental, puedo darme cuenta fácilmente que toda mi mente está de alguna manera conformada por todas mis experiencias que he tenido y demás, no las personas que se relacionan conmigo cercanas, sino del entorno que me rodea y demás. Por tanto, esta no la encuentro difícil, pero tengo algunas experiencias recientemente que, por ejemplo,
hice parte de un retiro de Vipassana y fue una práctica muy intensa. Estábamos 11 horas meditando al día. Para mucha gente igual no es mucho, pero para mí era mucho. Y la meditación y la concentración era... Fui capaz de ir a otro nivel, por ejemplo. En esta meditación, estas prácticas de experiencias del retiro de Vipassana, fui capaz de experimentar subir un poquito más allá, esa sensación de percibir directamente la ausencia de existencia inherente. Por ejemplo, voy a usar otro ejemplo. Cuando tuve una experiencia así tomé alucinógenos, ¿no? De setas alucinógenas, parece ser. Sí, y es esa disolución del ego que tuve esa experiencia y fue muy poderosa y fue muy intensa, donde sentí que estaba interconexión y era muy poderoso. No tomes muchas, porque si no nos vamos todos a tomar a setas, ¿no? Las próximas semanas. Entonces lo que no es que esté fomentando, no. ¿Cómo sucede? Entonces es a través del entrenamiento de la mente, pero ¿cómo vas desde una comprensión intelectual a la experiencia real, ¿no? Ese es un logro que obtienes más adelante en el camino. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedes llegar hasta ahí? Cuando dices con la meditación vipassana, por ejemplo, entiendes lo que hay ahí. Entiendes lo que es la sensación, lo que es la mente, qué son los factores mentales, entonces observas las cosas que no son cercanas de alguna manera, estos agregados, diríamos. Entonces entrenas tus mentes a surgir dependiente constantemente en el proceso de tu cuerpo, el proceso de tu mente, el proceso de tus sensaciones, las partes de tu cuerpo, los diferentes aspectos de tu mente, ¿no? Tienes experiencia de todos estos. Entonces, teniendo de primera mano esta experiencia de ellos, luego ves que tal yo no podemos ubicarlo entre ninguna de estas experiencias. Y cuando hay una disolución del ego con con las cosas psicodélicas, entonces, a ver, ¿qué? Ay. Espera, muy fuerte. Entonces, eso es temporal. El ego se disuelve. Es muy interesante. Cuando el ego se disuelve, entonces los problemas están menos presentes, lo que te da una cierta intuición de lo que puede, si se utilizan en una situación de control, un entorno controlado. No estoy diciendo va a ir y tomar esas setas y demás para tener esa experiencia, porque finalmente tenemos que sentarnos y hacerlo por nosotros mismos. Eso nos puede dar un destello de lo que es, lo he dicho de antes, lo estoy recuperando, pero no puedes ir a niveles tan sutiles como lo puedes hacer con meditación. Entonces, porque con estas finalmente, a la larga, tienes que ir a controlar la mente que ve esta realidad. De otra manera, no progresas más. Tienes esta experiencia temporal, pero tienes que un logro directo de esto. Y esto solo puedes hacerlo sin tomar las setas. Tienes que sentarte y contemplar. Básicamente, la respuesta es que a través de la meditación y el adiestramiento mental es cuando llegarás a experimentar esa disolución es más adelante en el camino. Sí, es posible. Esto es un logro todavía conceptual de que no está ahí. Primero es un conocimiento inferencial primero, y hay muchos niveles diferentes de este conocimiento inferencial. Es más complejo de lo que parece, porque hay muchos diferentes niveles
o interpretaciones de lo que es un yo o cómo lo percibimos. Entonces, hay diferentes interpretaciones. Hay solo una, lógicamente, pero muchas interpretaciones. Y para ir al más sutil de todos estos, que esta refutación del yo más sutil, eso es solo a través de una meditación muy poderosa, analizando cómo surge el yo y razonas cómo no puedes encontrarlo de la manera que existe, de la que aparece, perdón, y entonces hay un momento en que sí que percibes esta ausencia del yo, y eso todavía es conceptual, es una mente conceptual. Entonces, mediante el razonamiento. Entonces, a través de a entrenarte a lo largo de mucho tiempo, incluso vidas, lo ves de forma directa, ¿no? Es de esa misma manera. A ver, a ver. Entonces, no está tan claro como cuando ves algo en una forma y demás. Cuando piensas es algo conceptual. Entonces, no va a ser tan claro la vacuidad que lo logra conocer de una forma conceptual y luego a través de la calma mental, la visión superior, la purificación y la acumulación, eso se transforma en una percepción directa. Y ha utilizado un ejemplo que no lo he captado, creo que ha sido una forma o una luz. Cuando lo ves y luego cuando cierras los ojos, ese recordar no es lo mismo. Entonces eso puede tomar algunas vidas, entonces hay que seguir por este camino y al final lo consigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Geshe-la, por las enseñanzas. Hace una o dos sesiones, clases, usaste algo para comparar el, el cielo azul que está detrás de las nubes. En este caso sería el cielo azul, la vacuidad y las nubes, el yo falso. No totalmente. Cuando hablamos del cielo azul, es un aspecto, podría decir que sí, que se corresponde, porque es la naturaleza de la mente, ¿no? Pura. Entonces, la mente está vacía de existiendo inherentemente, esa es su naturaleza, no existe por su propio lado. Eso es como el cielo azul y eso está siempre ahí. Nuestra mente está desde el tiempo sin principio, vida sin principios, sí, esa naturaleza es la mente, pero temporalmente esas nubes nos impiden verla. Y en ese contexto se puede hablar del cielo azul siempre estando ahí y entonces la tenemos que hacer manifiesta esta naturaleza de la mente, es este cielo azul. Eso cuando entonces en ese en ese respecto, la naturaleza de la mente es convencional y última. Entonces, la naturaleza última de la mente es el azul del cielo y está oscurecido convencionalmente por las nubes, la ocultan. Más tarde hablaremos, o en el futuro hablaremos, de si logras conocer la vacuidad, tiene aspecto, entonces no sé, hablaremos de que la experiencia es como el espacio, se dice como el espacio, pero es otro tipo de similitud que se utiliza para la meditación sobre la vacuidad. No es, pero ya hablaremos en el futuro de esto también. Entonces dedicamos y también, por supuesto, por la paz y la armonía en el planeta y que todos los seres puedan desarrollar el amor bondadoso, la sabiduría, la compasión en sus mentes y solucionar sus problemas individuales, pero también los problemas a un nivel de mayor escala. Entonces vamos a recitar las oraciones de dedicación. Yeba Jetson Lozan Drapa Yi Tenbe Ningbo Rindu Sel Je. Dedico todas las May the glorious rulers virtudes life belong and stable. May all beings pasado. equal and space of happiness. And may I and others without exception accumulate merit and purify negativities. And may be blessed to quickly attain Buddhahood. En Chogya Pela Kachera Soba Shunden Guni Simpa Chöki Trempe Pardo Yor Yor
Janjo Rinpoche, Senjo Ake, Rinpoche, Panon, Magye Kegyuchi, Panan Gyugu Shi, Yamba, Geba Mebaya, Nyamba Kone, Meba Ya, Gone Gonde Belwa Shamla, Shu Toni Rinpoche, Tawa Ake, Rinpoche, Rinpoche, Magye Panan Kone, Gyugu Shi, Gonde, Geba Nyamba Meba Ya, Gone Gonde Belwa Shu. Okay, good luck with your emptiness contemplation. Muy buena suerte con vuestras meditaciones en la vacuidad.